tardes, Yaque. Gracias por la introducción, como siempre. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en esta tarde en Radio Bíblica Siloé. Damos gracias al Señor porque podemos volver con el ministerio radial de la Iglesia Bautista Agraciada, con Simplemente Jesús. Y bueno, como siempre, en este programa lo que hacemos es predicar expositivamente la palabra del Señor. Seguiremos en nuestro estudio a la carta a los Colosenses. El último programa fue hace varias semanas, así que quiero dar un breve repaso de lo último que dimos en la carta a los Colosenses. En nuestro último programa hablamos acerca de andar sabiamente. Vimos que el cristiano debe vivir una vida sabia, debe aprovechar bien el tiempo, como dice Pablo en Colosenses 4, versículo 5 y 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces el cristiano debe mostrar una vida de sabiduría, debe andar sabiamente. Luego también hablamos de que nuestro testimonio debe de alguna manera permear todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestras palabras, como en el versículo 6, cuando Pablo dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser agradables, deben ser edificantes. Ahora, en esta sección final de la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo va a hablar y va a cambiar de tema y va a nombrar a otros hermanos que lo ayudaron en su ministerio. Por eso les invito a que vayan a la carta a los Colosenses, que puedan tener una Biblia en sus manos y abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, ya cada vez queda menos para poder terminar con esta epístola, que ha sido de gran bendición. Colosenses 4, vamos a leer del 7 hasta el 9. Del 7 hasta el 9. Colosenses 4, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estar otra tarde compartiendo tu palabra. Señor, gracias por este ministerio, Señor, de la iglesia. Te pedimos que tú puedas seguir bendiciendo este ministerio para la edificación de los hermanos, Señor. Te damos gracias por todas aquellas personas que hacen que la radio bíblica Siloé funcione. Te damos gracias por los hermanos que están en los controles, Señor. Te pedimos por algunos hermanos, Señor, que están un poco mal de salud, como es el hermano Juan, que tú te estés fortaleciendo en él, Señor, que él encuentre fuerzas en ti, que tú lo estés sanando de cualquier peligro y cualquier dolencia, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos hermanos que nos vayan a estar escuchando ahora en esta tarde, para que, nuestras cabezas puedan estar abiertas, Señor, para escuchar tu palabra y que podamos entenderla, Señor, y que tú hables con poder a través de tu palabra, Señor. Dirígeme también a mí a la hora de exponer tu palabra, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Te pedimos por la tecnología para que todo funcione bien y que no haya ninguna interferencia, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Una de las cosas que tenemos que saber es que el ministerio no debe recaer sobre una sola persona. El servir a Dios es una tarea de todos los cristianos, no es una tarea solamente del pastor. Todos somos importantes en el servicio a Dios, según donde nos haya llamado Dios, según los dones y los talentos que nos haya dado, nosotros debemos servir al Señor. No todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, y no a todos Dios nos ha llamado con un mismo ministerio. Pero todos debemos servir al Señor. Todos somos importantes en el reino de Dios. En la Biblia, nosotros vemos a otros hombres, además de los apóstoles, que sirvieron a Dios, que amaron a Dios, al igual que lo hicieron los apóstoles. No sabemos mucho de estos hombres, la Biblia no nos da muchos detalles, mucha información,
pero tenemos la información necesaria para saber que estos hombres eran siervos del Señor y que amaban al Señor y que lo servían con fidelidad. Como dije, en esta parte de la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo se va a dedicar a hablar de aquellos que sirvieron a su lado en su ministerio. De hecho, eso lo vemos siempre en todas las epístolas de Pablo. Al final él siempre nombra a esas personas que estuvieron a su lado sirviendo al Señor. Y hoy veremos a dos hombres que son muy desconocidos para muchos. Esos dos hombres son Tíquico y Onésimo. Tíquico y Onésimo. El apóstol Pablo los envió a la iglesia de Colosas con una tarea. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El mensaje de hoy lo había titulado Compañeros por causa del Evangelio, pero decidí luego cambiarlo y titularlo Tíquico y Onésimo, siervos del Señor. El mensaje de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver a Tíquico, versículos 7 y 8, y luego vamos a ver a Onésimo, versículo 9. Vamos con Tíquico. Versículo 7. Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo comienza diciendo en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere, es decir, todos los asuntos de Pablo. Os lo hará saber quién, Tíquico. Ahora, mis hermanos, ¿quién era Tíquico? Capaz que para muchos recién están conociendo este nombre en la Biblia. ¿Quién era Tíquico? Bueno, Tíquico, el nombre, significa fortuito, significa afortunado. Y este hombre fue uno de los convertidos gentiles que Pablo llevó a Jerusalén como representantes de las iglesias gentiles. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ahí se nos habla un poco acerca de Tíquico. Hechos 20, versículo 1 y 4. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Siria Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia y quien Tíquico y Trófimo. Este hombre, mis hermanos, era un convertido gentil. Y Tíquico era un compañero fiel de Pablo. Y en varias ocasiones Tíquico reemplazó a Timoteo y a Tito. Si ustedes leen en Tito 3:12, Pablo dice, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es que Tito lo vaya a ver a él y que él enviará a Tíquico o a Artemas. Unos de estos dos hombres se iban a hacer cargo de la iglesia durante la ausencia de Tito. Lo mismo pasó con Timoteo. En 2 de Timoteo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo que él va a enviar a Tíquico, porque Pablo le había dicho a Timoteo que lo vaya a ver pronto. Entonces, mis hermanos, esto ya nos muestra algo de Tíquico. Tíquico era una persona bastante madura en la fe como para hacerse cargo de una iglesia. Ahora, observemos cómo Pablo define a Tíquico. Vayamos de vuelta a Colosenses. Miren cómo Pablo define a este siervo del Señor, a Tíquico. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano. Eso es lo primero que dice Pablo. Amado hermano. Pablo en esta expresión muestra su amor y muestra su cariño hacia este hermano. Él no dice solamente Tíquico, un hermano. No, dice amado hermano. Lo segundo que dice, y fiel ministro. Tíquico era un ministro del Señor. Él servía al mismo Dios que servía a Pablo. Los dos eran siervos del Señor. Pablo era apóstol llamado por el Señor, pero Tíquico también servía al Señor. La palabra fiel, cuando dice fiel ministro, esta palabra nos da a entender que este hermano servía al Señor con fidelidad.
qué importante, mis hermanos, es que cuando estamos sirviendo al Señor lo hagamos con fidelidad. Muchos hoy quieren servir al Señor en muchas áreas, pero no son fieles. Y mis hermanos, no podemos servir a Dios sin fidelidad. No puedo servir a Dios hoy y mañana no. Tiene que haber una fidelidad hacia el Señor. Y debemos de conocer a otros siervos del Señor en la Biblia. Cuando uno piensa en personas que sirvieron a Dios, uno piensa en los apóstoles. Pablo, Juan, Pedro, Santiago. Pero mis hermanos, estos hombres también sirvieron al Señor. Es verdad, no fueron tan vistos como los apóstoles. No tenemos tantas cosas o tanta información en las Escrituras acerca de estos hombres. Pero estos hombres amaban a Dios de la misma manera que amaban los apóstoles. Entonces debemos conocer también a estos hombres. Y miren lo que dice Pablo, luego de decir que es un amado hermano y un fiel ministro. Por último dice, consiervo en el Señor. Así como Pablo era siervo del Señor, la palabra siervo ahí significa esclavo. Esa es la palabra que traduce en el original la Biblia, cuando dice siervo. Esclavo. Pablo era un esclavo del Señor. Tíquico era un esclavo del Señor. Nosotros los cristianos somos esclavos del Señor. Ahora, esto no es una esclavitud como la conocemos hoy en día. De hecho, para ser verdaderamente libres, debemos ser esclavos del Señor. Porque ser esclavos del Señor, mis hermanos, es estar a su lado, es amarlo y es servirlo. Yo ya no vivo para mí, yo ahora vivo para el Señor. Yo ya no hago mis planes, hago los planes del Señor. Yo ahora sirvo y amo al Señor. Y Tíquico, así, al igual que Pablo, era siervo del Señor. Tíquico era un esclavo del Señor. Ahora, ¿cuál era la tarea de Tíquico? ¿Cuál era la tarea que tenía Tíquico? Versículo 8, Pablo da la respuesta. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Había dos propósitos por los cuales Pablo iba a enviar a Tíquico a Colosas. Primero, Tíquico daría a los hermanos un relato de primera mano acerca de los asuntos de Pablo. Ese era el primer propósito con el cual Pablo quería enviar a Tíquico a Colosas. Y lo segundo era para confortar los corazones de los hermanos de Colosa. La palabra ahí confortar significa fortalecer, alentar. El ministerio de Tíquico era ayudar a estos hermanos a mantenerse fieles en contra de las herejías que habían alrededor de la iglesia de Colosas. Recuerden, mis hermanos, a lo largo de toda la epístola que hemos venido estudiando, habían falsas doctrinas, falsas enseñanzas en las iglesias de Colosa. Estaba el gnosticismo. Entonces, de alguna manera, Tíquico tenía que hacer que estos hermanos se mantuvieran firmes frente a esas enseñanzas, firmes en la fe, firmes en su caminar con el Señor. Entonces, aquí conocemos a un gran siervo del Señor, Tíquico. Y mis hermanos, Tíquico tuvo la responsabilidad de entregar cartas del apóstol Pablo a los colosenses y también a los efesios. Efesios, que ya lo hemos estudiado aquí en Simplemente Jesús. Si ustedes van al capítulo 6 de Efesios, versículo 20, versículo 21 y 22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Qué interesante. En Efesios, Pablo define a Tíquico de la misma manera que lo define en Colosenses, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces Tíquico también fue a la iglesia de Éfeso con un propósito, con un ministerio dado por el apóstol. McLaren, un comentarista, habla acerca de Tíquico y dice lo siguiente: este trozo de pergamino sobreviviría a toda la ostentosa pompa de la ciudad, y que su nombre, por estar escrito en él, sería conocido hasta el fin de los tiempos a lo largo y ancho del mundo. Fin de la cita.
Lo que está diciendo McLaren es que jamás Tíquico pensó que su nombre iba a quedar registrado en la bendita y gloriosa palabra del Señor. Mis hermanos, si estos hombres aparecen en la Biblia, por algo es. No hay nada de más en la Biblia, no hay nada que esté agregado, no hay nada que no sea importante. Por algo, estos hombres están registrados en las Escrituras, y las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Entonces debemos conocer a estos hombres, debemos conocer lo que hicieron por el Señor. Repito, no tenemos mucha información, pero tenemos lo necesario para saber que eran hombres fieles al Señor, que amaban al Señor. Ahora, observemos a la otra persona que nombra el apóstol Pablo. No solo nombra a Tíquico, le nombra a otra persona. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo es la otra persona de la cual vamos a hablar. Onésimo era un esclavo escapado de Filemón, que luego regresó con su amo. Si ustedes leen la carta de Pablo a Filemón, se van a dar cuenta de quién era Onésimo. Onésimo era ese esclavo de Filemón que le robó y escapó de él, pero que luego regresó. De hecho, ese fue el motivo por el cual Pablo escribió la carta a Filemón. En esa carta, Pablo de alguna manera intercede por Onésimo para que Filemón lo perdone y para que Filemón ahora lo vuelva a recibir. Cuando Onésimo se escapó, de alguna forma, él viajó a Roma y conoció al apóstol Pablo. ¿Casualidad? No. Ahí vemos la providencia del Señor. Onésimo se escapa de su amo Filemón y de alguna manera increíble llega a donde estaba el apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio de Cristo y Onésimo viene a la fe, es decir, que se convierte. Ahora Onésimo, luego de su conversión, va a volver con su amo Filemón. De hecho, mis hermanos, Onésimo fue el que le llevó la carta de Pablo a Filemón. Y según las Escrituras, Filemón era un creyente de Colosas. Era un creyente de Colosas. ¿Recuerdan el capítulo 4? Cuando hablamos acerca de los amos y de los siervos. Cuando Pablo se dirige a los siervos, diciéndole que obedezcan a sus amos en todo, y a los amos que hagan lo que es justo y recto con sus siervos. Yo puedo indagar de alguna manera que Pablo podía estar pensando también en Filemón, porque Filemón era un amo. Y Onésimo era su esclavo, era su siervo. Y ya hablamos de por qué la Biblia no prohíbe la esclavitud, ya lo dejamos bien en claro. En aquella época era algo normal. Ahora, mis hermanos, vayan conmigo a Filemón, versículos 10 y 12, para conocer un poquito más acerca de esta persona. Filemón, versículos 10 y 12. Filemón 10 y 12. Te ruego, dice Pablo a Filemón, por mi hijo, ¿quién? Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Cuando Pablo dice a quien engendré en mis prisiones, le está diciendo a quien le prediqué del Evangelio de Cristo. Al quien vino a la fe en Cristo Jesús en mis prisiones. Recuerden que cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, él estaba preso. Entonces Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a mí, a ti y a mí, nos es útil. Lo que Pablo le está diciendo es, antes esta persona no era cristiana. Onésimo antes no era cristiano. Ahora ha venido a la fe, ahora está en Cristo. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pónganse un poco en la mente de Filemón. Su esclavo le roba, se escapa, y en aquella época, mis hermanos, cuando un esclavo se escapaba de su amo, no volvía. Ahora, Onésimo le roba y se escapa de Filemón,
Y Filemón vuelve Onésimo vuelve hacia Filemón y esta vez vuelve convertido, vuelve siendo una nueva criatura en Cristo y vuelve con la carta de Pablo hacia Filemón. Qué increíble, ¿no? La providencia de Dios. Mis hermanos, tanto Tíquico como Onésimo viajarían a Colosas para contarle a los hermanos los asuntos de Pablo y para confortarlos en la fe. Ese era el propósito con el cual Pablo envió a Tíquico y a Onésimo. Tíquico entregaría la carta de Pablo a los colosenses y Onésimo entregaría la carta de Pablo a Filemón. Y mis hermanos, nosotros hoy tenemos la carta a los colosenses, la cual estamos estudiando expositivamente gracias a Tíquico. Recuerden que en aquellos tiempos viajar no era algo tan fácil. No era que se tomaban un ómnibus y llegaban allí a Colosas. No, llevaba meses. Tenían que caminar. Tenían que pasar por muchas pruebas. Y estos hombres abandonaron familia. Estos hombres abandonaron todo para servir al Señor. Entonces, conozcamos un poco más a estos hombres de Dios. Dios usó a estos hombres y quiso que quedase registrados sus nombres en su bendita y gloriosa palabra. Y por un propósito es. Hay un propósito por el cual Dios dejó registrado a estos hombres. Muchas veces queremos servir a Dios para ser vistos. Pero mis hermanos, a estos hombres no les importaba ser vistos. Estos hombres servían al Señor porque lo amaban. A modo de conclusión, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conocías a Tíquico y a Onésimo? ¿Los conocías? Estos fueron grandes hombres de Dios. Y aunque no conocemos mucho de ellos, las Escrituras nos da la información necesaria para ver lo importante que fueron. El testimonio de ambos nos muestra el poder del Evangelio, sobre todo en Onésimo, que era un siervo, que era un esclavo, que conoció a Cristo y se arrepintió y se convirtió y luego volvió con su amo. Ahí vemos el poder transformador del Evangelio. El reino de Dios no debe recaer sobre una persona, mis hermanos. Todos debemos servir al Señor para que el reino de Dios avance. No importa si somos vistos, no importa si no somos muy conocidos. Estos hombres no les importaba el ser vistos ni el ser conocidos y aún así sirvieron al Señor. Porque Dios lo ve todo y Él sabe todo lo que hacemos para su reino. Él sabe todo lo que hacemos para el pueblo de Dios. Y Dios utiliza a muchas personas. Es verdad, a los apóstoles los utilizó de una manera más extraordinaria. A ellos les fue revelada la palabra. Pero el Señor utiliza a todas las personas. Y allí donde estamos, según los dones y talentos que el Señor nos ha dado, somos importantes para servir al Señor. Somos importantes para el avance del reino de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por estos hombres de Dios, Tíquico y Onésimo, Padre. Señor, no sabemos mucho de ellos, no tenemos mucha información en las Escrituras, pero sabemos lo necesario, Padre, para saber que eran hombres que te amaban, hombres que te servían, hombres que dejaron familia para servirte, Señor, para llevar el Evangelio de Cristo, Padre. Hoy tenemos la carta a los Colosenses, la cual estamos estudiando. Tenemos la carta a Filemón por estos dos hombres de Dios, Señor. Y sus nombres están registrados en la Biblia con un propósito, Padre. Señor, ayúdanos a servir como estos hombres. Eran hombres fieles, que te amaban, Señor. Ayúdanos a ser iguales, Señor. A imitar a estos hombres de Dios, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre es clara y precisa, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.